A lo largo de la historia, la Biblia ha sido la piedra angular de la fe para millones de personas, y sus páginas rebosan sabiduría, historias y guía divina. Sin embargo, desde que existe, ha habido susurros, preguntas y debates en torno a su integridad. Algunos se han preguntado, ¿es este libro sagrado verdaderamente el alcance total de la revelación de Dios a la humanidad? ¿Podría haber verdades ocultas, capítulos faltantes o profundidades inexploradas aún esperando ser descubiertas? Hay momentos en la historia en los que las revelaciones parecen surgir de las sombras, desafiando todo lo que creíamos saber. Estos momentos nos empujan a cuestionar lo que nos han enseñado, a reconsiderar los fundamentos mismos de nuestras creencias. A medida que nos sumergimos en el corazón de esta misteriosa pregunta, ¿está incompleta la Biblia?, descubriremos secretos antiguos, debates de larga data y teorías que invitan a la reflexión y que han intrigado a eruditos, teólogos y creyentes durante siglos. ¿Qué pasa si hay más en la palabra de Dios de lo que jamás nos dimos cuenta? ¿Será posible que todavía falten piezas del rompecabezas? La Biblia, tal como la conocemos hoy, es una colección cuidadosamente compilada de escritos sagrados, formada a lo largo de siglos, que reúne el Antiguo y el Nuevo Testamento. 66 libros, escritos por numerosos autores en distintos periodos, nos ofrecen un vistazo a la narrativa divina de la voluntad de Dios. Estos textos se han conservado, custodiado y reverenciado durante generaciones, dando forma a los cimientos de la fe de miles de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su amplitud, hay una pregunta persistente que desafía su percepción de integridad. ¿Podría haber lagunas, omisiones o piezas de este rompecabezas divino que se perdieron en el tiempo, ocultas a nosotros por razones que escapan a nuestra comprensión? Hay muchas historias y enseñanzas que alguna vez circularon junto con los escritos que ahora llamamos la Biblia. Textos que fueron considerados, incluso reverenciados por algunos, pero finalmente excluidos durante el proceso de canonización. Entre estos textos se encuentran el Evangelio de Tomás, el libro de Enoc y el Pastor de Hermas. Estos escritos, aunque no están incluidos en la Biblia, tienen sorprendentes similitudes con las escrituras canónicas y hacen eco de muchos de los temas que encontramos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estas obras contienen ideas, parábolas y lecciones que parecen resonar con los mensajes centrales de la Biblia, pero de alguna manera nunca llegaron al redil sagrado. Surge la pregunta, ¿por qué no se incluyeron estos libros? Algunos sugieren que los líderes de la Iglesia primitiva, en su sabiduría y discernimiento, decidieron excluir estos textos en aras de preservar la integridad del mensaje. Se los consideró indignos, poco confiables o inconsistentes con las enseñanzas que se encuentran en la Biblia. ¿O había algo más en juego? Podría ser que estos textos, que cuentan historias de sabiduría e ideas divinas, fueran suprimidos deliberadamente para evitar perturbar la narrativa establecida. Durante siglos, estos escritos apócrifos y pseudoepigráficos han seguido siendo un misterio, arrojando una sombra de intriga y sospecha. Existe la teoría de que la exclusión de estas obras no fue puramente una cuestión de guía divina, sino más bien una decisión tomada por manos humanas. Es posible que las autoridades religiosas de la época tuvieran sus propias razones para dejar de lado ciertos libros, tal vez para mantener el control sobre la narrativa del cristianismo, moldeando la fe de maneras que se adaptaran a su visión de la doctrina. Pero si ese fuera el caso, ¿qué verdades se perdieron en el camino?
¿Qué nos habría sido revelado si se hubieran incluido estos escritos antiguos? Podrían haber proporcionado una comprensión más completa del plan de Dios para la humanidad, revelando misterios más profundos de su naturaleza, su propósito y su relación con nosotros. Al explorar estos textos antiguos, descubrimos que contienen profundas enseñanzas e ideas que desafían nuestra comprensión de la Biblia. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, se centra en los dichos secretos de Jesús, revelando un lado íntimo y místico de sus enseñanzas. El libro de Enoc, que está lleno de visiones, ángeles y sabiduría divina, ofrece una perspectiva de los reinos celestiales y el papel de los ángeles en el gran diseño de Dios. El pastor de Hermas, aunque no está directamente relacionado con la vida de Jesús, ofrece orientación moral y una visión del futuro de la Iglesia. Estos textos plantean preguntas sobre el mundo cristiano primitivo, sugiriendo un panorama espiritual más amplio y complejo que el que se presenta en las escrituras canónicas. El misterio se profundiza cuando consideramos la posibilidad de que los primeros padres de la Iglesia tuvieran acceso a estos libros y conocieran su contenido, pero optaran por no compartirlos con la comunidad cristiana en general. ¿Estaban ocultando algo? ¿O simplemente estaban protegiendo a los creyentes de lo que creían que podría confundir o desestabilizar la fe? Las razones detrás de la exclusión de estos textos siguen siendo un manto de incertidumbre, y cuanto más exploramos, más preguntas surgen. Al examinar estos escritos antiguos, uno debe preguntarse si nos quedamos solo con una imagen parcial de la palabra de Dios. Si estos libros perdidos realmente estaban destinados a ser parte del canon sagrado, ¿por qué no fueron incluidos? ¿Fue su exclusión parte de un plan divino más amplio, o intervinieron manos humanas de una manera que alteró el curso de la historia? Quizás haya verdades contenidas en estos textos prohibidos que contengan la clave para una conexión más profunda con Dios, o que podrían ayudarnos a comprender mejor su mensaje al mundo. Para aquellos que se atreven a preguntar, ¿qué verdades podrían esconderse en estos libros perdidos? La respuesta es esquiva. El misterio de los escritos apócrifos y pseudoepigráficos continúa intrigando y desafiando a los creyentes a profundizar en los misterios de la Biblia y el propósito de Dios. Nos queda la inquietante pregunta, ¿qué hemos perdido? ¿Qué sabiduría divina se ha escapado de las grietas de la historia para nunca ser revelada a nosotros? O tal vez, en el gran esquema del plan de Dios, estos libros nunca debieron ser parte de la Biblia y, en cambio, debemos centrarnos en los textos que se han preservado para nosotros. La Biblia, en toda su plenitud, nos ofrece un mensaje profundo y transformador. Pero al adentrarnos en las sombras de la historia, recordamos que siempre puede haber más por descubrir. Ya sea a través de los libros que se perdieron o de los misterios que aún persisten, debemos reflexionar sobre la inmensidad de la verdad de Dios, sabiendo que puede ser más expansiva y misteriosa de lo que jamás podríamos comprender plenamente. Y en ese misterio, hay una invitación divina a buscar, cuestionar y explorar las profundidades de la palabra de Dios, sabiendo que su revelación no se limita a lo que ya sabemos, sino que continúa desarrollándose en formas más allá de nuestra imaginación. A medida que profundizamos en las páginas de la Biblia, nos sentimos atraídos por un mundo rebosante de misterios divinos y enseñanzas profundas. Sin embargo, incluso dentro de los textos sagrados que se han transmitido de generación en generación, existen lagunas desconcertantes y narrativas inacabadas, ecos de preguntas que parecen persistir sin solución. Estas brechas no son simplemente el resultado de la supervisión humana o las limitaciones del tiempo.
sino que nos invitan a reflexionar sobre los misterios del plan de Dios y los secretos que Él pudo haber mantenido ocultos intencionalmente de nuestra vista. Uno de los ejemplos más sorprendentes de esta narrativa inacabada se puede encontrar en el libro de los Hechos, un poderoso registro de la Iglesia primitiva y la expansión del cristianismo por todo el Imperio Romano. Hechos cuenta la historia de los apóstoles, de milagros y persecuciones, de la dramática transformación de Saulo en el apóstol Pablo. Narra sus viajes, sus luchas y sus triunfos. Sin embargo, cuando llegamos a los versos finales, nos queda una profunda sensación de inacabación. El destino de Pablo, el hombre que desempeñó un papel tan crucial en la expansión de la fe cristiana, nunca se revela con claridad. El libro termina abruptamente, dejándonos preguntándonos, ¿qué pasó con el apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento y que difundió el mensaje de Cristo por todo el mundo antiguo? El silencio que sigue a su desaparición nos deja para especular. ¿Murió Pablo en Roma como sugiere la tradición? ¿Su trabajo realmente terminó o hay algo más en su historia que se ha perdido en el tiempo? Esta cuestión pendiente dentro de la narrativa bíblica no se limita únicamente a hechos. A lo largo de las Escrituras encontramos otras figuras misteriosas y eventos inexplicables que parecen desafiar nuestra comprensión. Tomemos, por ejemplo, la enigmática figura de Melquisedec. Al aparecer ante Abraham en Génesis 14, se le describe como rey y sacerdote del Dios Altísimo. Sin embargo, solo se nos da un fugaz vistazo de él. Su verdadera identidad está envuelta en un velo de misterio, era un ser divino, una prefiguración de Cristo o quizás alguien completamente diferente. La Biblia no ofrece respuestas claras, lo que deja a los lectores luchando con las implicaciones de su breve pero significativa aparición. ¿Por qué se introduce esta figura y por qué su historia queda en juego? ¿Cuál fue su verdadero papel en el desarrollo del plan de Dios, y por qué la Biblia oculta todos los detalles? Y luego, está la historia de los Nefilim, los gigantes mencionados en Génesis 6. En este breve y críptico pasaje, aprendemos que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, y su unión produjo gigantes, los Nefilim. Sin embargo, la Biblia no ofrece más explicaciones sobre quiénes eran estos seres o cuál era su propósito. ¿Fueron ángeles caídos, como sugieren algunas tradiciones? ¿O eran simplemente seres humanos de gran estatura y fuerza, cuyo significado se pierde en las profundidades de la historia? El silencio que rodea a los Nefilim ha dado lugar a innumerables interpretaciones y teorías, pero la verdad sigue siendo difícil de alcanzar. ¿Por qué la Biblia los menciona y no cuenta su historia? Estos ejemplos no son aislados. A lo largo de la Biblia encontramos innumerables casos en los que la narrativa nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Por qué hay tan poca información sobre los años transcurridos entre la infancia de Jesús y el comienzo de su ministerio? ¿Qué sucedió durante los años de silencio y por qué la Biblia se abstiene de revelarlos? ¿Por qué la historia de Job, un hombre de gran fe, termina sin una resolución clara de sus preguntas sobre el sufrimiento? Estos vacíos en la historia bíblica sirven como un inquietante recordatorio de que no todas las respuestas deben ser conocidas, al menos no en esta vida. Hay verdades que escapan a nuestra comprensión, y es mejor dejar algunos misterios velados en el secreto divino. Algunos eruditos y teólogos sostienen que estas lagunas en la narrativa apuntan a que la Biblia está incompleta, que hay piezas del rompecabezas que permanecen ocultas para nosotros.
Sugieren que parte de la información que podría llenar estos vacíos se ha perdido en la historia, ya sea intencionalmente o por accidente. ¿Fueron estas brechas el resultado de un error humano o fueron parte de un plan divino mayor? La idea de que pueda haber asuntos pendientes en las Escrituras nos invita a considerar la posibilidad de que la Biblia, tal como la tenemos, no sea la historia completa de la obra de Dios en el mundo. ¿Podrían faltar capítulos, pergaminos perdidos o escritos suprimidos que contengan verdades ocultas? ¿Qué se nos revelaría si pudiéramos descubrir estas piezas perdidas? La noción de una Biblia completa es una que muchos creyentes aprecian y, sin embargo, la existencia de estas lagunas inexplicables desafía esa creencia. Nos obliga a afrontar la realidad de que es posible que el mensaje de Dios no siempre sea plenamente captado por el entendimiento humano. Quizás, en su infinita sabiduría, Dios decidió dejar ciertas cosas sin respuesta para que sigamos buscando, cuestionando y buscando su verdad. Quizás estos vacíos no sean un signo de fracaso u omisión sino una invitación divina a profundizar en los misterios del reino. Al reflexionar sobre las lagunas inexplicables en la narrativa de la Biblia, nos enfrentamos a una verdad profunda: no todo debe saberse. Algunas cosas nos están ocultas, no porque no sean importantes, sino porque Dios desea que confiemos en su plan mayor. Las respuestas que buscamos pueden estar más allá de nuestra comprensión actual, y es en nuestra búsqueda de esas respuestas que crecemos en fe y sabiduría. En última instancia, las lagunas en la Biblia no disminuyen su poder ni su verdad. Más bien, nos recuerdan la inmensidad de la sabiduría de Dios y la profundidad insondable de su amor, invitándonos a continuar buscando, aprendiendo y creciendo en nuestra relación con Él. Las lagunas inexplicables en la narrativa bíblica tal vez no pretendan frustrarnos sino profundizar nuestro asombro. Nos llaman a abrazar los misterios de la revelación de Dios y a confiar en que, incluso en el silencio, Él sigue hablando. Mientras viajamos por las páginas sagradas de la Biblia, encontramos las enseñanzas de Jesús, una vida llena de sabiduría divina y actos milagrosos. Sin embargo, ¿qué pasa si lo que sabemos es solo una fracción de la historia? Los evangelios nos dan una idea de sus palabras y acciones, pero incluso ellos admiten que lo que tenemos está incompleto. El Evangelio de Juan ofrece una declaración inquietante en su capítulo final: Jesús hizo también muchas otras cosas. Si cada una de ellas fuera escrita, supongo que ni siquiera el mundo entero tendría lugar para los libros que se escribirían. Estas palabras despiertan en nosotros una sensación de asombro, instándonos a preguntar: ¿qué más dijo Jesús? ¿Qué más hizo? ¿Podría haber enseñanzas perdidas, verdades secretas escondidas en los pliegues del tiempo, esperando ser descubiertas? El silencio que rodea estos momentos no registrados nos deja una profunda sensación de anhelo. ¿Qué sabiduría nos ha ocultado la Biblia? Si se hubiera captado cada palabra de Jesús, ¿qué revelaciones se develarían sobre los misterios del reino? ¿Podría haber enseñanzas sobre la voluntad de Dios que, hasta ahora, hayan permanecido veladas al entendimiento humano? El hecho de que queden tantas cosas sin decir plantea una poderosa pregunta: ¿por qué se dejó de lado? Nos dejaron los escritores de los evangelios, bajo inspiración divina, solo un fragmento del mensaje completo, o hay más, escondidos y esperando el momento oportuno para ser revelados. Incluso en los evangelios que tenemos hay momentos de profundo misterio. Vemos los milagros, las parábolas, los momentos de enseñanza que han dado forma a los cimientos de nuestra fe. Pero ¿qué pasa con los momentos que nunca fueron compartidos?
¿Qué pasa con las palabras que Jesús pudo haber pronunciado en la tranquila intimidad de su tiempo con los discípulos, palabras que no estaban destinadas a ser registradas, pero que contenían profundas verdades espirituales? Si los libros del mundo no pueden contener todo lo que Jesús dijo, ¿significa eso que la verdad de la salvación es mucho mayor de lo que podemos comprender? Quizás las enseñanzas que conocemos sean solo la superficie, y debajo de ellas se encuentre un océano de revelación divina aún por desenterrar. Al contemplar la posibilidad de estas enseñanzas perdidas, también debemos considerar las tradiciones orales que fueron transmitidas por los primeros seguidores de Jesús. Mucho antes de que se escribieran los evangelios, los apóstoles y discípulos compartían la historia de Cristo de boca en boca. Estas enseñanzas se transmitieron de generación en generación y vivieron en el corazón de quienes encontraron al Salvador. ¿Qué pasaría si estas tradiciones no escritas tuvieran significados más profundos, conocimientos sobre la vida y el ministerio de Cristo que nunca llegaron a los textos bíblicos? ¿Podrían estas historias orales contener parábolas que hablen de las dimensiones ocultas del reino de Dios? Cuanto más reflexionamos sobre esta posibilidad, más claro se vuelve. Puede haber aspectos del Evangelio que no han sido plasmados por escrito, pero que aún respiran en los corazones de los creyentes. El hecho de que estas enseñanzas se transmitieran oralmente no disminuye su importancia. Por el contrario, sugiere que tal vez la verdadera esencia del mensaje de Cristo no resida únicamente en las palabras escritas, sino en la transmisión viva de su sabiduría. Cada recuento de su vida y obras, cada intercambio de sus enseñanzas, lleva consigo la chispa de la verdad divina. ¿Podrían estas tradiciones orales ser una clave para descubrir los significados más profundos y ocultos de la salvación? Estamos simplemente arañando la superficie de un misterio mayor, uno que se ha preservado a través de generaciones, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Cuanto más consideramos estas preguntas, más nos sumergimos en el misterio del plan de Dios. ¿Por qué permitiría que verdades tan preciosas permanecieran ocultas? ¿Hay algún propósito en el silencio, en los vacíos dentro de las Escrituras? Quizás sea en estos mismos vacíos donde Dios nos invita a buscarlo con más fervor, a mirar más allá de la palabra escrita y mirar hacia la palabra viva. Jesús mismo prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Quizás estas enseñanzas perdidas no estén ocultas para nosotros para siempre, sino que estén esperando que estemos preparados para recibirlas. Quizás Dios esté esperando que los corazones de su pueblo crezcan en sabiduría y comprensión antes de revelar los secretos más profundos de su reino. Este misterio de las enseñanzas perdidas no debería llevarnos a la desesperación o la frustración, sino más bien a una mayor sensación de asombro. Debería inspirarnos un anhelo de buscar a Dios más profundamente, de buscar no solo las Escrituras sino también lo más profundo de nuestro corazón en busca de la sabiduría que nos ha sido impartida a través de los siglos. El hecho de que sepamos tan poco de lo que Jesús hizo y dijo abre la puerta a descubrimientos infinitos. Nos llama a ir más allá, a buscar y llamar, confiando en que las respuestas no están lejos de nosotros, pero esperando ser reveladas en el momento perfecto. Al final, la ausencia de estas enseñanzas puede no ser un signo de su falta de importancia, sino un signo del misterio divino que rodea la vida de Cristo. Los caminos de Dios son más elevados que los nuestros y su tiempo es perfecto. Quizás estas enseñanzas perdidas sean parte del gran diseño, un diseño que se desarrollará con el tiempo y revelará nuevas capas de comprensión a medida que crezcamos en la fe. Hasta entonces, nos quedan los tesoros que tenemos,
los evangelios, las tradiciones orales y el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que nos guían hacia las verdades que siempre han estado ahí, esperando que las descubramos. La palabra de Dios, tal como está escrita en la Biblia, es mucho más que un simple registro de acontecimientos y enseñanzas pasadas. Está vivo. En el libro de Hebreos se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz. Estas palabras nos invitan a una comprensión más profunda, desafiando nuestra percepción de las Escrituras como algo fijo y estático. Si la palabra es viva, significa que no está confinada a las páginas de un libro. Respira con el poder de Dios mismo, una fuente siempre presente de verdad y guía. ¿Pero qué significa esto realmente? Si la palabra es viva, entonces las revelaciones de Dios no están contenidas simplemente en lo que leemos en las Escrituras, sino que se están desarrollando incluso ahora, en el momento presente. Cada vez que nos acercamos a la Biblia, no lo hacemos simplemente para repetir conocimientos antiguos, sino para encontrarnos con la voz viva y respirante de Dios. A través del Espíritu Santo, Dios continúa hablando, impartiendo nueva comprensión, ofreciendo consuelo y revelando verdades ocultas a plena vista. La palabra, aunque escrita hace mucho tiempo, permanece activa en los corazones y las mentes de quienes la buscan, revelando continuamente facetas más profundas de su divina voluntad. Hay un misterio en esta revelación en curso. Sugiere que la sabiduría de Dios no es un evento singular y finito en la historia, sino una corriente que continúa nutriéndonos y sosteniéndonos. Nos recuerda la idea de que tal vez Dios no ha revelado todo lo que hay que saber, sino que nos ha dado lo suficiente para guiarnos en nuestro viaje. Es como si Dios, en su infinita sabiduría, hubiera elegido retener ciertos aspectos de su plan divino, no por secreto, sino para mantenernos buscando. Con cada pregunta, con cada anhelo, hay una invitación más profunda a buscarlo con más fervor, a buscar las piezas del rompecabezas que aún tiene que revelar. ¿Qué pasa si la Biblia, tal como la conocemos, no está incompleta, sino que forma parte de una revelación mucho más amplia y continua? Quizás lo que tenemos en nuestras manos sea simplemente un momento en el desarrollo de la historia de la verdad de Dios, una verdad que continúa evolucionando, expandiéndose y profundizándose. A medida que avanza la historia, a medida que crece la comprensión humana, ¿podríamos comenzar a percibir nuevas dimensiones de la palabra de Dios? ¿Podrían las respuestas a los misterios de hoy estar más allá de nuestra comprensión actual, esperando que las descubramos en el tiempo perfecto de Dios? Esta revelación en evolución sugiere que la sabiduría de Dios no debe entenderse completamente de una vez, sino revelarse en etapas, cada una más profunda que la anterior. Es como si Dios nos hablara en un idioma que poco a poco estamos aprendiendo a comprender, revelando verdades a medida que estamos preparados para recibirlas. De esta manera, los misterios de las Escrituras no son barreras para nuestra fe, sino invitaciones que nos llaman a profundizar más y a experimentar una relación con Dios que evoluciona y crece constantemente. En nuestros encuentros personales con Dios, a través de la oración y los encuentros divinos, la palabra continúa revelándose. Puede que un día leamos un versículo y tenga cierto significado, pero meses después, nos habla de una manera completamente nueva, resonando con una comprensión más profunda de nuestras circunstancias actuales. Esta relación dinámica con las Escrituras es un testimonio de su naturaleza viva. Cuanto más buscamos a Dios, más entendemos, no solo las palabras de la página, sino el corazón de Dios detrás de ellas. Descubrimos que Él no es una figura distante, confinada al pasado,
sino una presencia activa y viva que habla a nuestras vidas hoy. La revelación que se está desarrollando en la palabra de Dios es también un recordatorio de que la verdad de Dios es mucho más grande de lo que podemos comprender plenamente. No somos más que seres pequeños y finitos que miramos vagamente a través de un espejo, pero Dios nos invita a seguir adelante y buscar más. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo mucho que no sabemos. Esta humildad debería hacernos arrodillarnos con asombro, al reconocer que las profundidades de la sabiduría de Dios son inescrutables. Siempre hay más por descubrir, siempre más por comprender, siempre más por experimentar. Podría ser que Dios haya elegido revelar solo lo que necesitamos saber en cada etapa de la vida, reteniendo la plenitud de su plan por razones que solo Él conoce. Es como si el misterio no fuera un signo de ausencia, sino de un propósito divino. Lo desconocido es una invitación constante a acercarse, a entrar en una comunión más profunda con el Creador. En cada pregunta sin respuesta, en cada momento inexplicable, hay una invitación a confiar, buscar y esperar la próxima revelación. Esta revelación continua también habla de la naturaleza de la salvación misma. Así como no captamos toda la profundidad de las Escrituras de una sola vez, tampoco captamos plenamente la profundidad de la salvación de Dios en un solo momento. La salvación no es un evento estático sino un proceso dinámico que se desarrolla a lo largo de nuestras vidas a medida que nos acercamos más a Dios. Cuanto más caminamos con Él, más nos transformamos y más comenzamos a comprender el alcance total de su amor y gracia. Desde este punto de vista, la revelación continua de la palabra de Dios no se convierte en un rompecabezas que hay que resolver, sino en un viaje que hay que emprender. Cada día nos acerca a la plenitud de su verdad, mientras lo buscamos con mentes y corazones abiertos. El misterio que nos rodea no es una barrera para la comprensión, sino una invitación a buscar con mayor intensidad. Porque en la búsqueda encontramos a Dios. Y en el hallazgo, descubrimos que su palabra es verdaderamente viva y activa, transformándonos cada vez más a imagen de Cristo. Entonces, ¿está la Biblia incompleta? La respuesta puede no ser tan simple como sí o no. Lo que es seguro, sin embargo, es que la Biblia es un texto sagrado lleno de revelación divina. Si bien pueden quedar preguntas, misterios y lagunas, está claro que la palabra de Dios está lejos de estar terminada. Quizás el misterio de la integridad de la Biblia sea parte de su propósito mayor, atraernos más profundamente a la fe, provocarnos a buscar a Dios más fervientemente y dejarnos anhelando la plenitud de su verdad. Al tratar de entender la Biblia, debemos recordar que la palabra de Dios no es solo una colección de palabras escritas, es un testimonio vivo y respirable de su obra continua en el mundo. La recompensa no está solo en las respuestas que recibimos sino también en el viaje de descubrimiento en sí y en la conexión más profunda con Dios a la que nos lleva.